Hola hermano, que Dios los bendiga. Otra de las falsas enseñanzas, que tiene Luis Toro, este sacerdote del diablo, es que supuestamente nosotros no podemos interpretar la Biblia. Él dice que ningún ser humano puede interpretar, pero esto es antibíblico. Y cuando él le pidió a un grupo de evangélicos que le dé un texto en donde dice, así decía Luis Toro, ¿dónde dice que podemos interpretar? Bueno, los evangélicos no le contestaron nada. Pero esto sí tiene respuesta y está en 1 capítulo 14. Si revisamos Corintios capítulo 14, en el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? No dice ni pastores, ni obispos, ni diáconos, ningún líder. Dice hermanos. Cuando se reúnen, está hablando cuando se reúnen como iglesia, cada uno de ustedes tiene salmo, o sea, alabanza, doctrina, enseñanza, lengua, revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. O sea, un hermano puede traer una interpretación a la iglesia, sí, eso es lo que dice 1 Corintios 14, versículo número 26. Esa falsa enseñanza que solo un sacerdote puede interpretar la palabra es mentira, más tomando en cuenta que 2 de Pedro, capítulo número 1, en la epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo número 20, dice más o menos así. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nadie puede tener el monopolio e instar a la iglesia a decir, yo soy el único que recibe revelación. Eso fue lo que nos llevó a la Reforma. Creer que el Papa era el único que podía interpretar la Biblia, que podía tener revelación. Esto no solamente es antibíblico, sino que inclusive le ponemos estructuras al Espíritu Santo, como ya lo dije, queriendo tener el monopolio, ¿no?, de la palabra de Dios. Esto es antibíblico y antilógico y racional. ¿Cómo nos revela Dios las cosas a nosotros? Eso está en 1 Corintios capítulo número 2, en el versículo 10. Pero Dios nos las reveló, dice, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, a través de la persona del Espíritu Santo interpretamos y se nos es revelado. De no ser así, entonces tenemos que agarrar a Luis Toro y tenemos que arrancar la página de 1 Corintios 14, 26, 1 Corintios capítulo 2, versículo número 10 y 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Entonces la Biblia no es de interpretación privada, cualquiera puede interpretar. Y si bien 2 de Pedro, que este es el versículo que ellos usan para decir que nadie puede, supuestamente fuera del Papa, interpretar la Biblia, ellos citan 2 de Pedro, capítulo número 3, en el versículo 15, 2 de Pedro 3:15, en todas sus epístolas, decía Pedro, por Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero que esto sea cierto, porque sí es cierto que algunos tuercen las escrituras, entonces no significa por eso que yo tengo que agarrar y tomar al cura o al papa como único ser que puede darme revelación de Dios, porque si no supuestamente me confundo. Mentira, nosotros todos tenemos al Espíritu Santo, a todos se nos puede ser revelada la palabra y todos podemos. Así que esto a lo que quiere aludir el papa o el sacerdote, sea lo que fuese, cuando el sacerdocio levítico no tuvo continuidad, como enseña el sacerdote Luis Toro, que también cita Hebreos 7 diciendo de que ahora él tiene el sacerdocio de Melquisedec. Esto tampoco, porque bajo el contexto del sacerdocio de Melquisedec, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice así, mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio. El sacerdocio universal que tenemos todos ahora, porque Cristo murió por nosotros en la cruz, ahora lo tenemos todos somos sacerdotes de nuestra casa, pero con otra connotación, no al estilo Leví, y tampoco vamos a tener el título de sacerdote, solo somos cristianos. Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículo 26, a los primeros discípulos se los llamó cristianos. Nada de lo que enseña Luis Toro es bíblico, lo que pasa es que discute con puros neófitos, y 1 de Timoteo 3:6 dice que el siervo de Dios no debe ser un neófito, un principiante, un aprendiz, un inmaduro espiritualmente. Oseas 4 versículo 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Isaías 5:13, mi pueblo pereció por falta de conocimiento y su multitud y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Así que todo lo que dice, ¿podemos interpretar? Sí. Primera de Corintios 14:26, así lo dice. No es algo que sea propio solamente de un papa. Esto es antibíblico, antilógico y antirracional. Dios nos la reveló, Primera de Corintios 2:10, por el Espíritu Santo. La revelación es universal y es para todos. Segunda de Pedro 1:20 y no es de interpretación privada. Que Dios los bendiga.